Bendito sea Dios en esta hora. Quiero compartirles sobre la serie Siempre Reflexiones Terrenales o Humanas. Y hoy la parte 2, la tristeza y Dios. Esperando orientarlos y a que puedan buscarle salida a las situaciones de tristeza, tiempo de angustia que se viven y que no podemos omitirlos porque es parte de la vida. Sería anormal la vida humana sin la tristeza, en otras palabras. Y para eso quiero que compartirles un versículo clave, Mateo capítulo 26 y el versículo 37 de la palabra del Señor dice: y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Quién fue este? Jesús. Tomando entonces a sus dos discípulos, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Tenemos lo que es clave ahí en la vida, que el mismo Jesús dejaría de ser humano si no experimentaría la tristeza. Entonces es parte de la vida humana, no podemos quedar libre de eso. Entonces, para eso quiero que usted piense un momento que es tan normal, tan común la tristeza en la vida, y que quizá pensemos a qué se debe esto o por qué. Entonces vale la pena preguntarnos, pero también preguntarnos qué puedo hacer. ¿Por qué debo estar tan atento a lo que me pasa de tristeza? Debo estar atento a lo que me pasa porque es la única forma para poder salir de esa situación, solucionar la tristeza. Yo recuerdo en una ocasión una señora tenía su perrito, se lo llevaron cuando estaba en una situación de enfermedad por largo tiempo, y con el tiempo la señora falleció. Desde el momento que la señora falleció y la colocaron en el ataúd, todo el tiempo de vela el perrito estuvo debajo del ataúd, y el perrito no comió ni bebió ahí hasta que fue la hora de sepelio. El perrito se quedó ahí en ese lugar. Podemos darnos cuenta que aún los animalitos tienen sentimientos, obviamente porque tienen alma, no igual a la nuestra, porque ellos no tienen un alma razonable, nosotros sí la tenemos. Entonces debemos tener conciencia exacta, clara de lo que es la tristeza y que es real en la vida, y tenemos que aprender a controlarnos. Entonces veamos primero en esta parte de la tristeza y Dios, parte 2, es normal que nos sintamos tristes varias veces, con motivos y sin motivos. Algunas veces no existe la tristeza sin motivo, el asunto es que no encontramos el motivo, la causa. En Juan capítulo 16 y versículo 33 la palabra dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es parte de nuestra naturaleza entonces que exista la tristeza. Existen motivos variables o muchos para poder estar tristes. Es que no es la única persona que digamos que se siente tan triste. Todos nos vemos involucrados en tristeza. Entonces esto significa que al ser normal la tristeza, es tan normal. El problema es que no podemos quedarnos en la angustia, en la desesperación. Tenemos que ver al profeta Elías. El profeta Elías se entristeció de quedarse él como profeta, y ante una hazaña ante el pueblo de Israel, el rey Acab, viendo el pueblo de Israel lo que pasaba, y el rey Acab, y habiendo hecho una hazaña de parte de Dios, derramando fuego del cielo, obviamente Dios, y un ministerio que se le conoce a él como el hombre de fuego. Pero a pesar de su gran ministerio,
entró en una angustia, en una tristeza y se fue a encerrar. También tenemos a la viuda de Sarepta, que ante una situación económica, la última torta y el último bocado para su hijo y él, esperar nada más y luego morir, porque entraba y estaba en una situación tan difícil económicamente por la hambruna que había en ese lugar. Tenemos a Naamán también, el sirio. Este hombre, a pesar de su grado militar, aún por su lepra, entró en un estado de desesperación. Job, lo conocemos muy bien, conocemos muy bien la historia, y nos damos cuenta que aún los amigos, cuando lo vieron de lejos, callaron y guardaron silencio y lloraron también juntamente con él. Los apóstoles y Jesús vemos también que sufrieron, pasaron tristezas. Entonces es normal. Ahora veamos que es anormal que nos dejemos controlar por la tristeza. Vivir con la tristeza y que nos controle la tristeza, eso sí es anormal. Normal es que estemos tristes y que caigamos en tristeza, pero anormal es que nos dejemos controlar por ella. Según Lucas 10:19 dice: aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Ahí está la promesa de la palabra que dice que nada nos dañará y que Dios nos da el poder, la autoridad, la potestad sobre poderes malignos. Muchas veces la tristeza puede ser tan normal y humana, pero nosotros podemos caer dándole la oportunidad a las fuerzas del mal cuando comenzamos a angustiarnos de una manera que podamos quizá salir de fe, salir de la confianza en Dios y hablar palabras negativas. Ahí es donde podemos caer en una situación tan difícil y abrir la puerta al enemigo, y pueden venir las fuerzas del mal y tomar esa oportunidad para que nosotros seamos cautivos y caigamos en una situación tan difícil. Pero la promesa es del Señor: he aquí os doy potestad. Si tan así se llega a una dificultad de tristeza, aún hay promesa del Señor de levantarnos, de tomar la fe, tomar la palabra y hablar y sobreponernos en el nombre de Jesús. Es anormal dejarnos controlar porque esto nos bloquea. La tristeza nos puede bloquear si nosotros le permitimos. No intentar hacer algo fuera de lo normal o lo cotidiano. Muchas veces entramos en una rutina y eso, estamos tan acostumbrados, y eso nos puede traer también una desesperación, una tristeza, y más si hay algún otro motivo. Entonces hay que intentar hacer algo. Es anormal dejarnos bloquear. Cual sea la situación, tenemos que aprender a superar. También tomar actitudes impulsadas por la tristeza y actuar, eso es peligroso, es anormal. Una tristeza puede alguien recurrir a la droga, recurrir al suicidio inclusive, o una decisión, una tristeza, una señorita, un joven, tomar la decisión de llevar pareja por una angustia, un problema que haya, y eso no va bien, es anormal. Entonces es anormal también buscar personas equivocadas para que nos ayuden en situaciones de tristeza. Hay que saber elegir personas, darnos cuenta que son personas que han vivido, han sufrido y que han tenido tristeza, pero que también han superado. Esas personas son las que nos pueden ayudar. En la Biblia hay ejemplos de personas que recurrieron a hombres de Dios, a personas de Dios que vencieron los problemas. Entonces es anormal que no busquemos ayuda, es anormal. Entonces hay inclusive profesionales en ese campo para ayudar, como los psicólogos, inclusive los médicos neurólogos. Cualquier problema puede ser físico inclusive. Entonces hay que buscar. También puedo buscar un amigo, una amiga y una persona especial, porque muchas veces decidimos no buscar ayuda y eso nos puede ocasionar más problemas. También recordemos que el Señor es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, en las tristezas, podemos decir. También
podemos ver que es útil la tristeza, aunque no le parezca normal lo que estoy diciendo, pero es útil que estemos tristes. Juan 16:20 dice, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Vuestra tristeza se convertirá en gozo. Nos volvemos en una actitud hacia los demás solidarios. Cuando pasamos tristeza, ya sea por crisis, por enfermedad, aprendemos a ser solidarios con los demás que están sufriendo también. Tenemos un corazón humanitario. Si no pasamos por tristezas, cuando miramos a alguien triste, no tendríamos esa solidaridad o ese compañerismo, ser esa persona solidaria que siente a los demás. También nos hace buscar la ayuda de Dios, ser humildes, porque nadie que está en una angustia, una tristeza, puede sentir un espíritu egocéntrico, orgulloso. Cuando caemos en una tristeza, los sentimientos se quiebran y entonces podemos buscar el rostro del Señor también. Entonces es útil la tristeza porque nos ayuda hacia los demás, hacia nosotros mismos y hacia Dios también. Entonces, de esta forma podemos tomar una orientación clara, que la tristeza podemos detectarla, pero también qué tenemos que hacer con ella y cómo podemos actuar ante la situación de una tristeza. Para reflexionar tengo unas preguntas y se las dejo para que puedan ustedes reflexionar sobre esto muy claro. ¿Cómo veo la tristeza en mí? ¿Cómo la ve usted? ¿Qué acciones toma usted cuando está triste? ¿Qué es lo que hace? ¿A quiénes busco cuando estoy triste? ¿O a qué personas? ¿Qué siento yo cuando veo a alguien que está pasando tristeza? ¿Me vuelvo a Dios o me alejo más también cuando estoy triste? La palabra del Señor dice en 2 Corintios 7:10, que dice que la tristeza que Dios da nos lleva hacia Dios, hacia Él. Dios puede permitir que una tristeza, un motivo, nos entristezca tanto, pero es con el fin de atraernos hacia Él, que le reconozcamos como el Padre, como el Señor, como el Dios, como el Consolador. Porque si no fueran las tristezas, no reconociéramos la cobertura, la gracia, el amor, tal cual un niño de pecho en el regazo de su madre puede buscar el auxilio del Señor. Que Dios nos bendiga, nos fortalezca y ánimo en la vida. Sabemos y busquemos la gracia del Señor, busquemos personas que nos pueden ayudar. Si no hay personas de amigos, pues hay profesionales, pero la palabra del Señor es la palabra viva y eficaz que nos ayuda en toda situación. Bendiciones a todos, adelante, que esa tristeza un día se convierta en gozo y alegría y que disfrutemos un grito de victoria y de júbilo que hemos vencido y somos más que vencedores en el nombre de Cristo Jesús. Amén.